Millonario se detiene al descubrir que Mendiga Negra planeó venganza secreta por su hija. Dicen que en el pueblo corren rumores que parecen sacados de una película de misterio. Que un millonario poderoso, con más dinero que paciencia, frenó en seco cuando se enteró de que la Mendiga Negra, una mujer que vive en un refugio abandonado, con cicatrices en el alba más profundas que sus arrugas, planeaba una venganza silenciosa y devastadora. Y todo por su hija. Sí, así de increíble y más oscuro. Aurora Flores es ese nombre que muchos pronunciaron con miedo y respeto a la vez. Sus manos, marcadas por años de lucha y dolor, han reconstruido un viejo caserón casi en ruinas, como si tratara de salvar no solo unas paredes gastadas, sino un pedazo de su historia rota y de todas las mujeres que la siguen con fe. Ese lugar parece menos un refugio y más una fortaleza contra un enemigo invisible. Hasta hoy, imagina una mañana gris, el viento colándose entre ventanales resquebrajados. Lo que la hace temblar es que Sebastián es todo lo que Aurora ha peleado toda su vida. No solo un enemigo grande, sino la sombra de secretos que ni ella misma puede dejar atrás. Porque debajo de esa casa vieja, entre los papeles viejos y las paredes que gritan silencios, hay cosas que si salen a la luz podrían destruir la confianza de las mujeres que han puesto su fe en ella. Ese mismo día, con el alma hecha pedazos, Aurora hurgó entre documentos amarillentos, tratando de encontrar una forma de ganar. Mientras tanto, alguien en el pueblo movía piezas en secreto. Una venganza que apareció de la nada, atada a su hija y a un misterio mucho más oscuro. Pero lo más inquietante fue descubrir a Valentina. Una chica joven, con ojos que brillaban entre la admiración y el rencor que una llama difícil de apagar. Valentina la miraba como si supiera más de lo que decía. Y esa mezcla de sentimientos quedó suspendida en una conversación cargada de silencios incómodos y miradas punzantes que... ¿Seguir adelante? ¿Denunciar a Sebastián y arriesgarlo todo? ¿O permitir que sus demonios internos la paralicen otra vez? Apenas una chispa de valor emergió, pero justo cuando parecía que respiraría, un trino sacudió el silencio. Un mensaje anónimo en su teléfono. Sé lo que quieres ocultar. Te acercaré a la verdad, pero debes tener cuidado. Todo tiene un precio. Aurora quedó paralizada, con la sangre helada, sintiendo que el pasado golpeaba la puerta otra vez. La fuerza que había construido para protegerse a ella y a las mujeres del refugio estaba a punto de estallar o de desaparecer. ¿Tendrá el valor para enfrentarlo todo? ¿O esta vez perderá lo que con tanto esfuerzo levantó de las ruinas? ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Aurora quedó paralizada, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sé lo que quieres ocultar. Le resonaba esa frase en la mente como un eco aterrador. El mensaje anónimo era una advertencia, una amenaza, todo en uno. Una parte de ella quería lanzarse a buscar respuestas, pero el miedo le robaba el aire. De repente, el sonido de unos pasos crepitantes interrumpió sus pensamientos. La puerta del refugio se abrió lentamente y entró Valentina, su rostro iluminado por una mezcla de curiosidad y desafío. ¡Oh!
Preguntó, pero su tono llevaba un toque de inquietud. Sí, solo necesito un momento. Miente Aurora sintiendo que la piel se le erizaba. Valentina se le acercó con una mirada intensa que lo decía todo. Esa mezcla de admiración y rencor que había sentido antes se volvía palpable. Sé que Sebastián está tras de ti. Sé lo que planeas. Aurora se quedó mirando a la chica, sintiendo que la conversación tomaba una dirección peligrosa. ¿Qué sabes de ella?, preguntó, usando un tono más fuerte de lo que había pretendido. Valentina sonrió, pero no con alegría, sino con una seguridad que comenzó a inquietar a Aurora. Sé que él quiere destruirlo todo, pero tú tienes algo que puede acabar con él, dijo Valentina, acercándose aún más, como si las sombras las ocultaran de oídos ajenos. Y puedo ayudarte. Lo que siguió fue casi un susurro. Valentina reveló que no se trataba solo de vengar a su madre. Ella tenía información de un oscuro secreto que ligaba a su familia con Sebastián. Tu hija no es solo un ladrón, es la clave para desatarlo todo, murmuró Valentina. El corazón de Aurora se detuvo por un instante. Valentina se acercó más, los ojos empañados de una mezcla de esperanza y desesperación. Sebastián, él no es quien crees. Hay más en él, en su familia. La gente no sabe lo que él ha hecho. Pero tú puedes contar la historia que todos temen. Los ojos de Aurora se abrieron. El mundo se tambaleara a su alrededor. ¿Estaba Valentina hablando de su hija? ¿Qué historia era esta? Cuando las palabras comenzaron a caer como piedras, un frío la invadió. ¿Qué más estaba ocultando de ella misma? Tu hija y yo, hay un vínculo que puede romper a Sebastián, dijo Valentina. Y en ese momento, Aurora sintió que el suelo se desmoronaba debajo de ella. A veces hay que tocar el fondo para salir a flote, pero hay un precio. Seré tu aliada, pero debo saber todo lo que guardas, y tú, todo lo que yo guardo. Sin secretos, la venganza necesita verdad. Mientras su mente luchaba por procesar lo que le decía, un estruendo vino desde la calle. Un grupo de hombres que Aurora reconoció al instante aparecieron rompiendo el silencio de la noche. Eran matones al servicio de Sebastián, gritando, buscando algo. El reloj corre, Aurora. Valentina le urgió. Tienes que decidir, continuar en la oscuridad o enfrentarte a la verdad. No puedes quedarte callada. La vida de tu hija y el futuro del refugio están en juego. Aurora sintió el miedo en su pecho presionando como una bolsa de piedras. Los hombres se acercaban. ¿Quién era esta chica que ahora sabía más de su vida de lo que ella misma sabía? ¿Y qué vida de su hija le estaba ocultando? Mientras la incertidumbre la ahogaba, un grito desgarrador rasgó el aire. ¡Aurora! ¡Valentina! Era un grito desesperado, uno que resonó hasta lo más profundo de su ser. Aurora miró a Valentina y en ese instante entendió. Nada sería igual. Su vida estaba a punto de cambiar de forma irrevocable. La verdad está a la vuelta de la esquina, gritó Valentina, mientras un sentimiento de pánico se apoderaba de ambas. ¿Qué resultado traería todo esto? ¿Podría sobrevivir este encuentro? Todo era un caos, todo estaba por descubrirse, y la sombra de Sebastián continuaba acechando, siempre un paso adelante. ¿Realmente podrían combatirlo? ¿O el precio que pagarían sería demasiado alto? Aurora sintió que el aire se le escapaba mientras miraba a Valentina. La angustia crecía, pero no se atrevía a girar la cabeza hacia el sonido detrás de ella. Era el escuadrón de matones de Sebastián, y su corazón latía con una fuerza descontrolada. ¿Qué querían? ¿La habían encontrado?
La mirada fija de Valentina la mantenía anclada en el presente y al mismo tiempo la lanzaba a un abismo de posibilidades aterradoras. «Tenemos que irnos», murmuró Valentina, pero Aurora no podía moverse. La amenaza era inminente y la incertidumbre la paralizaba. De repente, un grito desgarrador, no de un hombre, sino de una mujer, cortó el aire. Era el grito de su hija, Valeria. Aurora sintió como el mundo se le oscurecía. «¡Valeria!», gritó, pero el sonido se perdió en el eco de la desesperación y se convirtió en ruido blanco. Aurora corrió hacia la puerta, el corazón en la garganta. Valentina la siguió, pero en su mente solo había una imagen, la imagen de su hija en peligro. El refugio se convirtió en un laberinto aterrador. Los hombres ya estaban en la calle, bloqueando la salida, pero balas de recuerdos y un instinto feroz la guiaron. Fue entonces cuando lo vio, en medio del caos de la noche, iluminándose como un faro oscuro. Sebastián apareció, rodeado por sus secuaces. Su mirada era gélida y en sus manos llevaba algo, un teléfono. Aurora se quedó helada al ver la pantalla brillar. Un video estaba reproduciéndose. «Mira bien, Aurora», dijo él con una sonrisa burlona, mientras la imagen se rellenaba de sombras y luces. Era Valeria, atada en una silla, su boca tapada y ojos llenos de terror. «¡Mamá!», fue lo único que su hija logró gritar antes de que la imagen se cortara. Aurora sintió como si el suelo se desmoronara. Su mundo se había vuelto a volver en pedazos. «¿Qué hiciste?», le gritó, el pánico transformándose en furia. Pero Sebastián sonrió como un depredador, disfrutando de la tortura. «Solo estoy asegurándome de que entiendas quién manda aquí». Valentina, a su lado, retrocedió un paso. «¿Qué está pasando, Aurora?», preguntó, su voz un susurro cargado de miedo y confusión. «¿Es tu hija?». En ese momento, Aurora recordó a Valentina. Las palabras de la chica resonaron en su mente y como un rayo, una revelación atravesó su conciencia. «Sebastián», murmuró, avanzando un paso, «no solo quiere destruir el refugio, quiere destruirme». Sebastián se rió, un sonido frío y cortante. «Correcto, pero no solo por ti, sino por lo que llevas dentro. Tu hija no es solo una niña inocente. Ella es la pieza del rompecabezas que puede desenmascarar todo». La revelación le golpeó el alma. No era solo su hija, era la clave de un oscuro secreto que podría cambiarlo todo. Antes de que pudiera procesarlo, los matones comenzaron a moverse. Aurora sintió que el aire se le escapaba. No, una explosión de gritos y un estruendo resonaron. El refugio, aquella fortaleza de esperanza, era ahora un campo de batalla. Las paredes temblaban y el polvo caía como la niebla de la traición. Un grupo rival había venido en su defensa. Siluetas conocidas, pero traidoras, se abalanzaron sobre los hombres de Sebastián. Aurora soñaba con una salida, mientras balas volaban y caos lo cubría todo. El miedo la guió a la puerta de atrás. «Valentina, acompáñame». Y cuando giró hacia ella, Valentina ya no estaba. Había desaparecido en la batalla. Un giro de la trama se produjo. Mientras Aurora se adentraba en la confusión, su mirada se posó en una imagen lejana. Sebastián, sonriendo, casi satisfecho, junto a alguien. Era alguien del pasado. A lo lejos, vio a su madre, muerta. La figura resplandecía con experiencias olvidadas, como una sombra del pasado que regresaba. «Aurora», dijo una voz, «no todo es como crees. La verdad está oculta en el pasado, y Valentina no es quien dices que es». El tiempo se detuvo para ella.
Todo quedó en suspenso, y la angustia y la ira se mezclaron en su pecho. Las piezas del rompecabezas estaban a punto de encajar, pero ¿podría soportar la verdad que se acercaba? Un grito acompañó su angustia. ¡Aurora, regresa! Era Valeria de nuevo, y se fue apagando, mientras Aurora luchaba por comprender. La lucha era una danza de sombras, y en su corazón sentía que el rugido del caos no era solo un llamado al peligro, sino a una revelación oscura y devastadora. ¿Podría Aurora afrontar la cruda verdad que se avecinaba? ¿Estaba realmente preparada para descubrir lo que el destino le tenía reservado? La vida de su hija pendía de un hilo, y el futuro del refugio se desvanecía. Todo estaba por descubrirse, y la noche terminaba de desnudarse ante un nuevo horror. Aurora sintió que el tiempo se detenía, mientras miraba a Sebastián, la imagen de su hija grabada en su mente como una película aterradora. «No voy a dejar que te salgas con la tuya», murmuró, temblando de miedo y rabia. Pero mientras estaba a punto de dar un paso adelante, un grito desgarrante. Apareció un hombre, uno de los matones, golpeando la puerta trasera. La voz de Valentina se unió al coro de caos, pero su cara expresaba algo más. ¿Preocupación? ¿Miedo? El aire se volvió eléctrico. Aurora tomó una decisión. Se giró y corrió, pero el laberinto de sombras entrelazadas y balas perdidas hizo que se sintiera como si se moviera a cámara lenta. La confusión la rodeaba, pero su instinto la guiaba. «Valeria», gritó, sintiendo como su voz se ahogaba entre las balas de la noche. Y en un giro completamente inesperado, el sonido de una explosión retumbó por el refugio. Las ventanas se rompieron, fragmentos de vidrio huyeron por doquier. Aurora sintió la onda expansiva golpeando su pecho. Todo lo que conocía se desmoronaba a su alrededor. Mientras el polvo llenaba el aire, una sombra se desvió hacia ella. Valentina no estaba asustada. En su lugar, una dureza la envolvía. «¿Sabías esto?», gritó casi enojada. «¿Sabías que vendrían?». Aurora dejó de respirar. «¿Qué has hecho, Valentina?». La traición en sus palabras estaba pintada con ambas manos. Pero Valentina sonrió. «Lo que tenía que hacer. ¿Vas a seguir confiando en un monstruo como Sebastián? Te he estado protegiendo». «¿Protegiéndome? ¿Quién eres tú realmente?». La incertidumbre empezó a envenenar la mente de Aurora. Valentina se acercó, con una mirada desafiante. «Soy lo que el mundo necesitaba. Nosotros. Y tú, Aurora, tienes un pasado que no has mirado a los ojos». Entonces, en un instante, vio algo en la mirada de Valentina que la tomó por sorpresa. Un aire de arrogancia, una calma aterradora. «Tú y yo somos lo mismo. Tu hija lo es todo. Hay un secreto que lleva en su sangre, uno que Sebastián necesita quitar de en medio». La verdad se clava en el pecho de Aurora como una daga afilada. «¿Qué estás diciendo?». La rabia comenzó a arder dentro de ella. «Mi hija no es un peón en tu juego». Pero las palabras de Valentina agitaron la niebla. «No seas ciega. Lo que sé puede cambiarlo todo. Tu vida y la de ella. La razón por la cual mi madre desapareció está atada a la familia de Sebastián. Y tú eres parte de ese hilo». Aurora sintió que el mundo temblaba. Era como si el suelo se deslizara. Ahora los papeles se habían cambiado. La figura de Valentina no era la huérfana necesitada. Era la astuta jugadora en este tablero de ajedrez retorcido. De repente, un segundo estruendo. Más tonos de explosiones. La muralla del refugio dejó escapar una lluvia de escombros y humo
haciendo que Aurora cayera al suelo. En medio del caos, súbitamente los hombres de Sebastián no eran los únicos presentes. Un grupo rival apareció, liderados por un hombre que Aurora reconoció. Era su propio padre, un fantasma del pasado que creía muerto. ¡Aurora!, gritó él, avanzando con furia. Su presencia inyectó un nuevo pánico. El hombre que había estado huyendo durante años en busca de un nuevo hogar, ahora estaba aquí, en medio de la tormenta. ¿Qué has hecho?, la fulminó. Tu vida está en peligro. Este lugar no es seguro. Aurora estalló. ¿Y tú quién crees que eres para aparecer así? Te creía muerto. Aquella verdad, una carga larga olvidada, ahora regresaba para atormentarla. La ambigüedad del pasado se entrelazaba con su presente. Valentina estaba al lado de su padre, y algo se encendió en su mirada. Con un movimiento, Valentina gritó: «Dile la verdad, Aurora. Él sabe más de lo que deja ver. Estamos en medio de un juego donde la lealtad apenas tiene valor». Las elecciones fueron secuestradas por secretos que están a punto de desatar una tormenta. La verdad sigue escondida, pero las piezas del rompecabezas ya están comenzando a encajar. ¿Está Aurora preparada para enfrentar la verdadera naturaleza de su vida, su hija y su propia historia? ¿O el peso de la verdad será su pérdida definitiva? Aurora sintió que el tiempo se detenía mientras miraba a Sebastián. La imagen de su hija grabada en su mente como una película aterradora. «No voy a dejar que te salgas con la tuya», murmuró, temblando de miedo y rabia. Pero mientras estaba a punto de dar un paso adelante, un grito desgarrador quebró el aire, haciéndola detenerse. La voz de Valeria se desvanecía en medio de un laberinto de gritos. «Aurora, corre». Apareció un hombre, uno de los matones, golpeando la puerta trasera. La voz de Valentina se unió al coro de caos, pero su cara expresaba algo más: preocupación, miedo. El aire se volvió eléctrico. Aurora tomó una decisión. Se giró y corrió, pero el laberinto de sombras entrelazadas y balas perdidas hizo que se sintiera como si se moviera a cámara lenta. La confusión la rodeaba, pero su instinto la guiaba. «¡Valeria!», gritó, sintiendo cómo su voz se ahogaba entre las balas de la noche. Y en un giro completamente inesperado, el sonido de una explosión retumbó por el refugio. Las ventanas se rompieron. Fragmentos de vidrio huyeron por doquier. Aurora sintió la onda expansiva golpeando su pecho. Todo lo que conocía se desmoronaba a su alrededor. Mientras el polvo llenaba el aire, una sombra se desvió hacia ella. Valentina no estaba asustada. En su lugar, una dureza la envolvía. «¿Sabías esto?», gritó, casi enojada. «¿Sabías que vendrían?». Aurora dejó de respirar. «¿Qué has hecho, Valentina?». La traición en sus palabras estaba pintada con ambas manos. Pero Valentina sonrió. «Lo que tenía que hacer. ¿Vas a seguir confiando en un monstruo como Sebastián? Te he estado protegiendo». «¿Protegiéndome? ¿Quién eres tú realmente?». La incertidumbre empezó a envenenar la mente de Aurora. Valentina se acercó, con una mirada desafiante. «Soy lo que el mundo necesitaba. Nosotros. Y tú, Aurora, tienes un pasado que no has mirado a los ojos». Entonces, en un instante, vio algo en la mirada de Valentina que la tomó por sorpresa. Un aire de arrogancia, una calma aterradora. «Tú y yo somos lo mismo. Tu hija lo es todo. Hay un secreto que lleva en su sangre, uno que Sebastián necesita quitar de en medio». La verdad se clava en el pecho de Aurora como una daga afilada. «¿Qué estás diciendo?».
La rabia comenzó a arder dentro de ella. Mi hija no es un peón en tu juego. Pero las palabras de Valentina agitaron la niebla. No seas ciega. Lo que sé puede cambiarlo todo. Tu vida y la de ella. La razón por la cual mi madre desapareció está atada a la familia de Sebastián. Y tú eres parte de ese hilo. Aurora sintió que el mundo temblaba. Era como si el suelo se deslizara. Ahora los papeles se habían cambiado. La figura de Valentina no era la huérfana necesitada. Era la astuta jugadora en este tablero de ajedrez retorcido. De repente, un segundo estruendo. Más tonos de explosiones. La muralla del refugio dejó escapar una lluvia de escombros y humo, haciendo que Aurora cayera al suelo. En medio del caos, súbitamente los hombres de Sebastián no eran los únicos presentes. Un grupo rival apareció, liderados por un hombre que Aurora reconoció. Era su propio padre, un fantasma del pasado que creía muerto. ¡Aurora!, gritó él, avanzando con furia. Su presencia inyectó un nuevo pánico. El hombre que había estado huyendo durante años en busca de un nuevo hogar, ahora estaba aquí, en medio de la tormenta. ¿Qué has hecho?, la fulminó. Tu vida está en peligro. Este lugar no es seguro. Aurora estalló. ¿Y tú quién crees que eres para aparecer así? Te creía muerto. Aquella verdad, una carga larga olvidada, ahora regresaba para atormentarla. La ambigüedad del pasado se entrelazaba con su presente. Valentina estaba al lado de su padre, y algo se encendió en su mirada. Con un movimiento, Valentina gritó: «¡Dile la verdad, Aurora! Él sabe más de lo que deja ver». Aurora buscó respuestas, pero su mente daba giros imposibles. «¿Por qué no me dijiste que estabas vivo? ¿Qué sabes sobre Sebastián?». Pero antes de que pudiera escuchar, el cielo estalló con un trueno. Un destello de luz blanca iluminó el refugio, y en un instante de horror, grandes figuras encapuchadas entraron, siluetas de pesadilla en la oscuridad. Eran hombres de Sebastián, pero llevaban un símbolo que Aurora había visto antes. La misma insignia que adornaba la antigua casa de su infancia y que había ignorado durante tanto tiempo. «No, no puede ser», exclamó su padre, retrocediendo. «No pueden descubrir esto. Todo se deshará». Sus palabras cayeron pesadas en el aire. Y de repente Aurora lo entendió todo. «Eres tú el que ha estado detrás de esto, tú y Sebastián». La traición recorrió su cuerpo como un veneno. Un silencio doloroso invadió el lugar, en el que el caos y la confusión parecían estar a punto de estallar. «Es la única forma de salvarte», respondió Valentina con frialdad, con una voz que ya no sonaba como esperanza. «Necesitamos la verdad, y tú también, antes de que todo acabe». El tiempo se congeló en ese momento. Aurora miró a su padre, luego a Valentina, y sintió que su mundo se hacía añicos a su alrededor. Todo lo que creía verdadero se desvanecía. La verdad que tanto había buscado era más oscura de lo que jamás pudo imaginar. «Tu hija no puede ser la clave para esto», gritó el padre, pero Aurora ya no podía escucharlo. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, un grito resonó. «¡Valeria!». Era su hija, y su voz se ahogaba entre el sonido de la batalla. La escena se sumió en un pánico aterrador. Todo comenzaba a confluir en un solo punto. ¿Podría Aurora salvar a su hija y a sí misma, mientras la verdad de su pasado la arrastraba hacia un destino que no entendía? En medio de los ecos de su propia historia, el escenario estaba listo para el siguiente giro desgarrador. Todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse, y el estruendo de la venganza era solo el comienzo. Aurora
Sintió que el tiempo se detenía mientras miraba a Sebastián. La imagen de su hija, Valeria, clavada en su mente como un hierro candente. «No voy a dejar que te salgas con la tuya», murmuró. Pero un grito desgarrador cortó el aire, como un cuchillo afilado. La voz de Valeria se desvanecía entre el caos. «¡Aurora, corre!» Era el momento de la verdad. La adrenalina la empujó hacia adelante. La determinación ardía en su pecho. Pero su propio padre, un fantasma de un pasado del que había querido huir, estaba enfrente. «¡Tú no sabes lo que estás haciendo!», le gritó, su tono impregnado de una mezcla de odio y desesperación. «¿Y tú qué, papá? ¿Apareces de la nada para deshacerlo todo?». Aurora sintió el peso del dolor en su voz. La presencia de él provocaba una tormenta de emociones. Eran familias divididas, conflictos no resueltos. Pero no era el momento. Valeria estaba en peligro. Cuando la explosión resonó, todo se oscureció por un momento. Las balas zumbaban, las luces titilaban y el aire parecía temblar con la intensidad del momento. En ese instante, el refugio se convirtió más en una trampa mortal que en un hogar. Valentina apareció de la nada junto a su padre, su mirada llena de intención. «Ahora, él sabe más de lo que deja ver», gritó con un tono desesperado que había perdido la esperanza de ser convincente. «No puedo escucharte», replicó Aurora, mientras se movía, buscando la salida entre el desorden. La razón la abandonaba y el pánico se convertía en su único compañero. Pero en el fondo de su mente, una sombra de duda empezó a gestarse. Valentina, con su mirada intensa, pronunció las palabras que le pegaron como un puñetazo en el estómago. «Ese video no es solo una amenaza. Valeria ha estado en contacto con Sebastián desde hace meses. Ella lo conocía. Estaba participando en su juego». Aurora se detuvo en seco. «¿Qué dices?». La incredulidad se dibujaba en su rostro. No podía ser. Valeria era su luz, su razón para luchar. ¿Cómo podría haberla traicionado? El aliento le faltaba, y de repente se sintió flotar en esa mezcla de miedo y rabia. «Shh, es la verdad, Aurora. Valeria tiene información que Sebastián necesita». Las palabras de Valentina resonaban en su mente como un eco doloroso. La idea de su hija en el lado contrario, conspirando con su enemigo, era demasiado abrumadora. «No puede ser, no puede ser». Antes de que pudiera procesarlo todo, el refugio estalló en caos. Un grupo entró en su defensa, pero la atmósfera se tornó mortal. Aurora se encontró mirando a una figura familiar entre los matones. Tomás, su voz apenas salió como un susurro. Tomás, un viejo conocido, pertenecía a un mundo que Aurora había dejado atrás. «Lo siento, Aurora. Sé que esto es difícil, pero es hora de que enfrentes la verdad», le gritó, mientras empujaba a otros a la derecha. El caos explotó. Las balas zumbaban, los gritos resonaban y su mente se encontraba atrapada en un torbellino de emociones encontradas. «¡Valeria!», gritó nuevamente, buscando su imagen en medio de la confusión. La preocupación comenzó a desgastarla. «¡Aurora, tenemos que irnos!». La voz de su padre era clara, pero otra parte de ella quería permanecer. No podía dejar a su hija atrás, pero la incertidumbre creció. ¿Quién era realmente su hija? ¿Qué secretos ocultaba? «Todo lo que creías saber sobre tu vida está a punto de romperse», dijo Valentina, su mirada aguda como un cuchillo. «Este no es solo un juego, Aurora. Se trata de poder,
de una maldición de familia que se remonta a generaciones. Un nuevo estallido resonó y la confusión alcanzó su punto álgido. Valentina hizo un movimiento. «Déjalos venir, que nosotros somos más fuertes». Y en ese instante, un silencio sepulcral cayó sobre el refugio. Aurora notó la mirada de su padre, un brillo furtivo de conocimiento. «¿Qué sabes?», preguntó ella, su voz un susurro lleno de nuevo temor. «Te lo dije», gritó él. «Lo que está en juego trasciende nuestras vidas, como si el universo decidiera actuar». Un nuevo grupo irrumpió en el refugio y el tiempo se detuvo. Eran figuras encapuchadas con el mismo símbolo de la familia de Sebastián. «Los antiguos», murmuró Aurora, sintiendo un escalofrío recorrerse su espalda. «¿Qué demonios significa esto?», la interrogó Tomás, pero ya no había tiempo para respuestas. Los gritos resonaban. Un eco de lealtades quebradas comenzaba a filtrarse en la confusión. «La verdad no puede permanecer oculta», gritó Valentina, levantando las manos, intentando calmar a los recién llegados. Pero la presión era intensa y la lucha inevitable. Aurora se dio cuenta de que el tiempo se desvanecía, que cada segundo era vital. Todo lo que había construido, sus sueños y esperanzas, estaba a punto de desmoronarse. En medio del caos y con su corazón latiendo con fuerza, Aurora hizo una elección. La decisión estaba sobre ella, pero la verdad que podría salir a la luz podría cambiarlo todo. «Es hora de que todos hablemos», susurró, llenándose de determinación. La tensión era palpante, una última batalla se acercaba. Era ahora o nunca. Pero antes de que pudiera dar un paso adelante, el cielo se abrió en un nuevo estallido y una figura apareció, encapuchada, frente a todos ellos. «Nadie se moverá hasta que la verdad sea revelada». La voz resonó con poder, y Aurora sintió un escalofrío recorrer su piel. ¿Quién era esa persona? ¿Qué más podía cambiar el rumbo de su vida? Aurora apretó los puños, sin saber que en ese instante lo que se estaba por revelar haría temblar la base de su mundo como nunca antes. Todo estaba a punto de desmoronarse. Aurora apretó los puños, mientras la figura encapuchada, que había irrumpido en el refugio para declarar la verdad, dio un paso al frente. La tensión en el aire era palpable, y sus corazones latían al unísono en un ritmo frenético. «Nadie se moverá hasta que la verdad sea revelada». La voz resonó con un eco de poder, y todos los ojos se volvieron hacia el misterioso intruso. Las sombras rodeaban su rostro, pero su presencia era tan imponente que hizo que el grupo contuviera el aliento al unísono. Aurora sintió una punzada de angustia. ¿Quién era esta persona y qué quería? «¿De qué verdad hablas?», gritó Sebastián, la frustración destilándose de cada palabra mientras intentaba aferrarse al control. «No hay nada que descubrir aquí». Pero la encapuchada siguió avanzando, despojándose de la capucha con un gesto dramático. Aurora se quedó sin aliento. La mujer que estaba delante de ellos era su madre. «¿Mamá?». La voz de Aurora salió quebrada, incrédula. El tiempo pareció detenerse. Mónica, la madre de Aurora, a quien había dado por muerta durante años, estaba ahí, viva y con un fuego en sus ojos que todos habían olvidado. Pero, ¿cómo es esto posible? «Lo siento, Aurora. Todo ha sido una mentira», dijo Mónica, mientras la confusión y el asombro se apoderaban de la escena. «He estado oculta porque había cosas que necesitaba proteger, secretos que nunca debieron salir a la luz». Las palabras volaron en el aire como un tráfago de hojas secas. «Así que todo este tiempo, ¿en quién se supone que debo confiar?».
Aurora sintió que su mundo se desmoronaba de nuevo, y todas las verdades que había creído se volvían cenizas. ¿Qué secretos? Mónica se acercó, su mirada seria y plena de determinación. La razón por la que Sebastián quiere destruirte y por la que tu hija está involucrada se remonta a lo que yo hice en el pasado. Hay una conexión oscura entre nuestras familias, un pacto que lejos de olvidarse, se ha vuelto más fuerte. Eso no tiene sentido, murmuró Sebastián, su confianza desplomándose. Pero esa frase se transformó en un grito ahogado cuando Mónica lo miró a los ojos. Tú eres más de lo que pretendes ser, Sebastián. Sabes lo que se ha perdido y lo que se está jugando aquí. Todo el refugio tembló con la revelación. Valentina, al lado de Aurora, se quedó paralizada. Las piezas caían en su lugar y el ambiente se volvía un torbellino de emociones. ¿Por qué no me dijiste que estabas viva, mamá? ¿Por qué has estado en las sombras? La respuesta que ofreció Mónica fue más devastadora de lo que había imaginado. Por protegerte y porque tú debes hacer lo que yo no pude. El destino que llevas se entrelaza con el mío y con el de tu hija. ¡Basta ya!, interrumpió Valentina. No todo puede ser verdad. La situación no se resolvió con palabras. ¡Oh! Con cada frase que pronunciaba, la desesperación comenzó a calar en su voz. El tiempo se movía lentamente y una confusión atroz dominaba todo. Y en medio de todo esto, de repente, un estallido. La puerta se partió en 1000 pedazos. Las balas volaron. Una facción rival entró y la escena se transformó en un caos total. En el frenesí, otra figura emergió entre las sombras. ¡Deténganse, todos! Era alguien que nadie esperaba ver. La hermana de Sebastián, Claudia. La mente maestra detrás de todo se hizo notar. Esto no se va a acabar así. La verdad está más lejos de lo que piensan, y hoy ustedes tienen que elegir. Un nuevo giro. Todo cambiaba otra vez. Aurora sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Claudia, la mujer que había estado manipulando las piezas desde las sombras, avanzó hacia su hermano. Los secretos, Sebastián, siempre tienen un precio. Mientras la locura reinaba a su alrededor, Aurora se encontró en un dilema, mirando a su madre y luego a su hija, en el centro de una tormenta incontrolable. Pero la revelación más perturbadora aún estaba por venir. En su pecho, el eco de las palabras de Mónica resonaban. El destino que llevas se entrelaza con el mío. ¿Qué significa eso realmente? ¿Cuál era el costo de la verdad? En el horizonte, una sombra proyectaba una realidad más oscura aún, y Aurora supo que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo. Sin tiempo para reflexionar, un grito desgarrador surgió de la multitud, y su hermana, la figura del pasado, los atravesó con un sostén a todos. La última mirada de Aurora hacia Valeria fue de desesperación. La vida de todos pendía de un hilo, y el caos estallaría en cualquier momento. ¡Valeria!, gritó mientras las sombras se cerraban a su alrededor. Nadie estaba a salvo. El estruendo en el refugio se transformó en un rugido ensordecedor, y la figura de Claudia, la hermana de Sebastián, quedó en el centro de la escena. Con el aire cargado de tensión, Aurora sintió cómo su corazón palpitaba con fuerza. Las palabras de su madre, ahora reveladas, parecían flotar en el aire. Pero el caos era imparable. Mientras los matones se abalanzaban, un rayo de luz atrajo la atención de todos. Un rayo en el cielo, repetido en el sonido de un disparo. Y todo quedó en silencio. La figura de Claudia se desplomó. Con asombro, Aurora vio cómo la sangre brotaba de la pequeña herida en su torso.
¿Por qué? La pregunta quedó atascada en su garganta mientras el tiempo parecía congelarse. Sebastián, que había mantenido su expresión arrogante, ahora se convirtió en un titán aterrado. «¡Claudia!», gritó, corriendo hacia su hermana. Pero antes de que pudiera alcanzarla, la figura encapuchada se lanzó al frente. Un nuevo jugador en la partida. Un rostro que nadie esperaba ver. Era el mismo padre que Aurora había creído muerto. «¡Detente!», rugió, y el estruendo de su voz era como un trueno. Todos quedaron paralizados. «No hay más secretos, Claudia. Esta es la verdad que llevamos cargando». Aurora sintió un nudo en el pecho y un frío gélido recorrió su cuerpo. La realidad se tornaba cada vez más distorsionada. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, su voz temblando. No sabía en quién confiar, pero el gesto de su padre dejó claro que la traición más profunda no estaba donde había creído. «No puedo quedarme callado más tiempo. La sangre llama, Aurora. Tú no tienes idea de lo que Sebastián y Claudia han hecho», dijo, con los labios apretados, su mirada llena de determinación. Los murmullos comenzaron a atravesar el grupo. Valentina miraba a su madre, luego a su padre. Pero el silencio se convertía en un silencio tenso, como si todo el mundo estuviera esperando otra detonación. «¿Qué secretos? No puedo seguir aguantando esto». La voz de Aurora estalló en la atmósfera opresiva. El caos que la rodeaba ahora estaba teñido con miedo y confusión. Tenía que saber. Una risa amarga escapó de los labios de Sebastián, mientras sus ojos ardían de rabia. «Todo lo que creías saber sobre tu madre, sobre lo que ella hizo y por qué estás aquí, todo es un juego para ocultar la verdad». Antes de que alguien pudiera reaccionar, la figura encapuchada abandonó la sombra en un movimiento fluido y le reveló a todo su rostro. Era Valentina. «¡No! ¡Eso es imposible!», murmuró Aurora. La traición fue como un golpe y los recuerdos de su conexión rebotaron con cada mirada. «Soy la única que puede revelar el secreto que todos temen. La conexión entre ustedes es más profunda de lo que imaginan. ¿Se lo contaré a todos o prefieren que lo diga yo misma?». Valentina sonrió, pero no era la sonrisa que Aurora conocía. Las fichas del tablero se habían movido sin que nadie lo notara. Era como si un nuevo mundo empezara a dibujarse. Todo lo que pensaban saber comenzaba a desmoronarse como un castillo de naipes. Valentina ya no era solo un enlace. El caos había iluminado su verdadera naturaleza. «Claudia no es la única que conoce la verdad, Aurora. Yo también», siguió Valentina. Mientras cada palabra caía del cielo como pesadas piedras, la atmósfera se cargaba de preguntas sin respuesta. La mirada de Aurora se oscureció y su mundo estaba a punto de desmoronarse. Lo inesperado llegó en un instante. Con un giro inesperado de la mano, Valentina sacó un pequeño artefacto. Esto podría detener a todos. Pero ¿quién estará dispuesto a arriesgarlo todo por saber la verdad? Aurora sintió que la presión del tiempo se acumulaba. Todo lo que había edificado, cada lazo, cada relación se estabilizaba sobre una cuerda floja. «¿Quién eres realmente, Valentina?». La duda se encarnó en su voz, mientras el aire cargado de revelaciones se convertía en una tormenta a punto de desatarse. Y antes de que cualquier cosa pudiera ser respondida, un estallido iluminó el lugar en un destello cegador. Todo se apagó en un instante oscuro. Alguien había apretado el botón del destino, cambiando la historia para siempre. Aurora quedó en un limbo inerte, con la pregunta flotando. ¿Qué control tenían sobre su propio futuro? ¿Y quién sobreviviría al abismo que se avecinaba?
El sonido de la explosión reverberaba en los sentidos de Aurora, mientras la figura encapuchada revelaba su rostro. Era su madre. La rápida sucesión de revelaciones dejaba a todos en estado de shock. Pero justo cuando la verdad, a punto de ser revelada, buscaba salir a la luz, un silencio profundo se apoderó del lugar. La atmósfera se sentía cargada, un aire pesado que oprimía el pecho. ¿Qué significa todo esto?, preguntó Aurora, sintiendo el nudo en su garganta. Su madre, con la mirada fija y llena de determinación, exhaló un susurro. Hay una conexión, algo que tú y Valeria deben saber. Pero antes de que pudiera terminar, un grito agudo cortó el aire. Era Valeria. ¡Mamá! La voz resonó con la angustia de una niña atrapada en una telaraña de sombras. Aurora sintió que su corazón se paraba. El tiempo se distorsionó. ¡Valeria, no!, gritó, pero el caos se había desatado. La figura de Valentina, con el artefacto en las manos, dio un paso atrás, como si la existencia del dispositivo la superara. «Todo esto tiene que parar», dijo, su tono lleno de pánico. «No podemos seguir así, no hay vuelta atrás». Pero poco a poco, la figura encapuchada se acercó a Valentina. Lo que guardamos no es solo un secreto, es un poder. La incredulidad llenó el rostro de Aurora mientras pensaba en las implicaciones de sus palabras. Fue entonces cuando un estallido repentino hizo vibrar el suelo. La puerta se partió y un grupo de hombres entró, pero no eran los matones de Sebastián. Eran figuras familiares, aquellos a quienes había creído perdidos para siempre. Unos pasos resonaron y el corazón de Aurora se detuvo. «¡Pablo!», gritó, viendo a su hermano. Un hermano que creía muerto en el mismo tiroteo que había marcado su infancia. Pero aún más impactante fue el giro de la trama que siguió. Al lado de Pablo estaba su padre, todo el tiempo escondido tras las sombras. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Aurora, su voz temblando de asombro y desconfianza. «¿Por qué no volviste antes?». La respuesta nunca llegó, porque una ráfaga de balas atravesó el aire, rompiendo el silencio con una brutalidad desgarradora. El tiempo se expandió en ese momento, y los ojos de algunos se llenaron de horror. Claudia, herida pero no derrotada, se esforzó por levantarse en medio del caos. ¿No entienden? Este no es solo un enfrentamiento familiar. Es un juego de poder, y hay más en juego de lo que piensan. La confusión aumentaba. Mientras el rescate de su hermano se tornaba en pesadilla, Aurora vislumbró el verdadero horror. Valeria, atrapada en la línea de fuego, fue empujada hacia adelante, un blanco perfecto entre el fuego cruzado. «¡Valeria, no!», gritó, pero antes de que pudiera reaccionar, el tiempo pareció detenerse. La realidad fue brutal al cerrar violentamente la brecha entre madre e hija. En un instante, las balas silbaban y el aire se llenó de gritos y caos. Una sombra se abalanzó sobre Valeria. Fue su madre, Mónica, impulsada por una fuerza mortal. «¡No!», Aurora soltó un grito desgarrador, el eco de sus emociones cayendo como una sombra sobre su pecho. Mónica se lanzó en un intento desesperado por proteger a su hija, pero el destino, implacable, ya había hecho su movimiento. Una figura encapuchada se desenmascaró, revelando a alguien que nadie podía haber anticipado. Era el mismo Sebastián, sus ojos destilando un odio antiguo. «¡Esto debe acabar!», rugió él. Las palabras resonaron en el aire, pero el caos era total. Y en cuestión de segundos, la esencia del lugar cambió dramáticamente. Un movimiento final desató la peor de las cargas. Un disparo, un grito, y todo se tornó en un espectro de confusión. Aurora, desbordante de pánico, miró a su alrededor.
Su mundo, una tela de araña formada por traiciones y secretos, ahora se deshacía. ¡Valeria! El grito de Aurora fue un eco desgarrador. Mientras el presente se desvanecía en un torbellino de sombras. En medio de todo esto, la identidad de Valentina, la verdad de su madre y las revelaciones de su padre giraban en su cabeza como un huracán. Con un último vistazo al caos, la pregunta que quedó colgando en el aire era clara. ¿Qué oscuro secreto uniere a todos ellos en este juego mortal? La realidad se fragmentaba ante sus ojos y el destino de su familia pendía de un hilo desgastado. En momento de elegir. Pero, ¿qué elegir? ¿La verdad o la sombra? El refugio había estallado en caos, sombras y gritos mezclándose en un torbellino de emociones. Aurora se encontraba en el centro de la tormenta, las palabras de su madre resonando en su mente como un truenos. Hay una conexión, algo que tú y Valeria deben saber. En ese instante, el miedo se convirtió en una decisión. No podía dejar que la historia de su vida se resumiera en un juego de poder. ¡Valeria!, gritó, sus ojos buscando desesperadamente a su hija entre la multitud que corría descontrolada. La imagen de Claudia, caída, con vida pero herida, llenaba el aire de una confusión abrumadora. Aurora sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. ¡Mamá!, le gritó a Mónica, quien intentaba contener el caos. Fue un momento de conexión profunda, el instinto maternal por proteger. Tomando aire, Aurora se dio cuenta de algo. El poder no estaba en sus manos. Era el momento de romper el ciclo. ¡Todos! ¡Escuchen! La voz de Aurora resonó entre las balas y los gritos. Negándose a dejar que el miedo controlara sus acciones, avanzó hacia el frente con su madre junto a ella. Sebastián, aún en shock, observaba la escena con furia. «Este es un error, Aurora». Murmullos de los matones comenzaron a escucharse. Las balas empezaban a golpear el suelo, pero en ese momento algo cambió en el aire. El abrazo de la verdad comenzó a envolverlo todo. «Sé lo que has hecho». Aurora enfrentó a Sebastián con una mirada ardiente. «No voy a dejar que sigas destruyendo vidas». Sus ojos pasaron por alto a Claudia caído. La realidad de su familia se convertía en un espectáculo doloroso. Y entonces, el silencio fue roto por una revelación. Todo fue por un pacto. La voz de Mónica resonó con fluidez. La sangre de nuestros antepasados nos ató a este destino, pero es hora de liberarnos. En ese momento, un susurro de esperanza atravesó la sala, iluminando los rostros apagados. ¿Y si nos unimos? Valentina, una aliada inesperada, dio un paso adelante. Lo que sabemos puede liberar a nuestras familias de esta oscuridad. La determinación en sus ojos sorprendió a todos. Las antiguas rivalidades estaban a un paso de convertirse en alianzas improvisadas. Una decisión colectiva comenzó a formarse, mientras los gritos de Valeria se hacían más intensos. «¡Mamá, ayúdame!». Aurora sintió su determinación convenciéndose a sí misma. No había más tiempo. «Valeria, ven aquí, ahora». Y con un rugido de fuerza, se lanzó hacia ella. En el clímax de la confusión, la figura encapuchada volvió a sobresalir. «¡Basta!». La voz resonó mientras un silencio electrizante recorría el edificio. «Debemos decidir entre el pasado o el futuro. No hay otra opción». El peso de estas palabras dejaron a todos atónitos. Los ojos de Aurora se encontraron con los de su madre. Era el momento de estar juntas. Romperemos esta cadena. No seremos las prisioneras de nuestros propios errores.
pronunció con voz firme. El aire se cargó de una energía nueva, una esperanza. La conexión con su madre y su hija era el combustible que necesitaban. Mientras Sebastián retrocedía, buscando una salida, las sombras revelaron un nuevo espectro. La verdad estaba lista para reescribir la historia. En un estruendo, todo estalló en luz, y un nuevo futuro empezaba a delinearse. Con un nudo en la garganta y el corazón latiendo con fuerza, Aurora se sintió libre. Los ecos de valor resonaron en la habitación. El refugio, una fortaleza de mujeres luchadoras, renovado, con un último grito de energía, levantó su voz al viento. Juntas avanzamos hacia la luz. Y así, en medio del polvo y las cenizas del pasado, Aurora supo que aunque el camino sería difícil, tendrían una oportunidad. Un susurro de esperanza envolvió el lugar. El futuro les esperaba. Pero antes de que pudieran exhalar, otro eco resonó. Un secreto aún no revelado. Una puerta se cerró y la historia no había terminado. Y tú, querido lector, no puedes perderte lo que se viene a continuación. Tienes que suscribirte ahora. Aplasta ese botón de like y aliméntalo de poder, mostrando tu apoyo incondicional. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu amor por las historias que te mantienen al borde del asiento.